Saludos hermanos, es un privilegio poder venir a ustedes a través de este video para poder estudiar la palabra de Dios. Nuevamente tenemos este privilegio de poder estudiar y en esta ocasión vamos a continuar con el tema de los 144,000. En esta ocasión vamos a ver la parte que tiene que ver con la gran multitud. Esta es la segunda parte del estudio de Apocalipsis capítulo 7. Pero como siempre, antes de continuar con nuestro estudio, antes de empezar, quiero leer una referencia que se encuentra en Primeros Escritos, la página 63. Voy a leer esta referencia y entonces vamos a orar y vamos a empezar con el tema. Dice esta referencia: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado. ¿Y cuál es nuestra posición actual? Establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. Claramente, hermanos, aquí esta referencia nos dice que son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. Sin embargo, dice esta referencia que es la verdad presente lo que el rebaño necesita. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos saber, el pueblo de Dios necesita saber cuál es nuestra posición en la profecía, qué es lo que está por suceder. Y por lo tanto, ¿verdad? Dice que lo que el pueblo necesita en este tiempo es la verdad presente. Y con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a estar estudiando lo que se considera como la verdad presente. Verdades especiales para el pueblo de Dios en este tiempo. Todas las verdades de la palabra de Dios son importantes. Sin embargo, hay una verdad especial para el pueblo de Dios que se considera como la verdad presente. La referencia dice los temas como la ley de Dios, el santuario, los 2300 días, son temas importantes y especiales que nos muestran la historia del pueblo adventista pasado y cuál es nuestra posición actual en la profecía, y también nos da esa esperanza, ¿verdad?, del futuro, ¿verdad?, de estar algún día con el Señor. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que ver estas referencias y estas verdades para poder entender cuál es la verdad presente. Y con este pensamiento, hermanos, los invito a que me acompañen para postrarnos de rodillas para poder buscar la bendición de Dios. Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y misericordia, por este privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Te suplico, Padre, que nos bendigas, te suplico la dirección de tu Santo Espíritu y te suplico que nos hables a través de tu palabra en estos momentos, pues te lo ruego y te lo pido todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta ocasión vamos a continuar con el tema de los 144,000. Esta va a ser la segunda parte de Apocalipsis capítulo 7. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco más acerca de la gran multitud. También vamos a hablar un poco más acerca de los ejemplos en la Biblia que representan como tipo de los 144,000 y de la gran multitud. Y para eso los invito a que me sigan o puedan buscar en sus Biblias. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 7 y vamos a leer los versículos del 9 al 17. Pero antes de que lea eso, quiero repasar lo que hemos estudiado en la primera parte de Apocalipsis capítulo 7. Si ustedes se acuerdan, hermanos, en la primera parte de este estudio vimos que había 4 ángeles
que estaban deteniendo los 4 vientos del cielo, para que no soplasen sobre toda la tierra hasta que los 144,000 sean sellados. Vimos en ese estudio que los vientos en este contexto representan la ley dominical, la marca de la bestia. Es un evento que Dios lo está deteniendo en su misericordia para que el pueblo de Dios sea sellado y se prepare. No representa los vientos, guerras o terremotos o hambres o pestilencias. ¿Por qué, hermanos? Porque esos eventos los estamos teniendo hoy en día en la tierra, en el mundo. Sin embargo, aquí nos muestra un evento especial, un evento que está en contra de la iglesia de Dios. Y por lo tanto, la hermana White dice que representa la ley dominical. También encontramos o vimos que los 144,000 vienen de la iglesia adventista del séptimo día. Son de la iglesia israelita moderna o el Israel espiritual que representa la iglesia adventista del séptimo día. También vimos, hermanos, que los 144,000 para que reciban el sello, vimos la conexión que hace Juan y la conexión que existe en el libro de Juan, o sea, en el capítulo 7 de Apocalipsis y el capítulo 9 de Ezequiel. La hermana White dice que estas dos profecías o estas dos visiones que miró Juan y Ezequiel hablan del mismo evento. Y vimos también que para que ellos sean sellados, para que los 144,000 sean sellados, tienen que gemir y clamar por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia. Esa es la manera que vamos a poder ser sellados por el ángel. Ok, entonces son cosas que las hemos visto. También vimos que el sello de Dios representa un establecimiento en la verdad presente, un establecimiento en la verdad, ¿verdad? Tanto intelectualmente como espiritualmente. Eso es lo que representa el sello. Entonces también vimos que los 144,000 son una compañía especial, ¿verdad? Se les llama vírgenes porque no se contaminan con las doctrinas del mundo, con las doctrinas de Babilonia, ¿verdad? Siguen al Cordero por donde quiera que va. Significa que ellos se someten y solamente siguen a Jesús, solamente obedecen al Señor, ¿verdad? Y son las cualidades especiales que ellos tienen, los 144,000. Y ahora, en este estudio, hermanos, queremos hablar un poco más de la gran multitud. Queremos saber quiénes son ellos, queremos saber cuál va a ser la obra que ellos van a hacer y queremos ver algunas referencias que nos hablan de la gran multitud. Y para eso los invito a que busquen en sus Biblias Apocalipsis capítulo 7 del versículo 9 al 17. Y vamos a estar leyendo estas referencias. ¿Se acuerdan también, hermanos, que en Apocalipsis 7 a Juan se le mostró dos compañías? Primero miró a los 144,000, que eran israelitas, vienen de la iglesia adventista. Empezando con el versículo 9, lo que vamos a leer ahorita, a Juan se le mostró la gran multitud. Dos compañías muy diferentes. Vamos a empezar a leer, dice. Versículo 9, del 9 al 17. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, ¿tú lo sabes? Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Muy bien, hermanos, entonces aquí tenemos la descripción de la gran multitud. Estos versículos nos están hablando de la gran multitud. Igual como los 144,000 representan una compañía especial, representan una compañía fuerte, una compañía que logró la salvación. Y por lo tanto aquí Juan se los muestra como una compañía grande que no podía contar. ¿Sí notaron la diferencia? Primeramente Juan mira a los 144,000 y él los puede ver que es una compañía, ¿verdad?, contable. Él dice que él los miró, dice que él escuchó el número. Sin embargo, en el versículo 9 dice que él miró una gran compañía, una gran multitud que nadie podía contar. Y de aquí vemos la necesidad de entender quiénes representan esta gran multitud. Por lo tanto, hermanos, vamos a repasar un poco más de lo que estudiamos en la primera parte. En la primera parte también vimos que después que los vientos soplen, cuando se establezca la ley dominical sobre todo el mundo, es el tiempo cuando Dios visita a la iglesia adventista para purificarla. Después de esa purificación que es hecha a través de Ezequiel 9, la profecía de Ezequiel 9, como la hemos estudiado, salen los 144,000, sellados con el sello de Dios, bendecidos y reciben el poder del Espíritu Santo. Y entonces los 144,000 salen al mundo a predicar el Evangelio. Y por lo tanto hemos visto también que los 144,000 son llamados los primeros frutos, las primicias. Y vamos a ver que eso tiene que ver con la cosecha espiritual de esta última etapa, ¿verdad?, de estos últimos días. Por lo tanto, vamos a ver que si hay primeros frutos, vamos a ver que la gran multitud representa los segundos frutos que van a ser cosechados del mundo. Para eso vamos a repasar nuevamente el libro de Isaías capítulo 66. Vamos a ver Isaías capítulo 66 y vamos a ver los versículos del 15 al versículo 20. Y noten lo que dice. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación, y ratón juntamente serán talados, dice Jehová. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. Y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. ¿Sí notaron aquí, hermanos? Aquí tenemos el pregón fuerte, ¿verdad? El gran pregón. En otras palabras, el fuerte clamor, también como se le conoce, es el tiempo cuando los 144,000 van a salir al mundo a predicar el Evangelio. Y aquí estamos mirando, hermano, la venida de la gran multitud. En otras palabras, ellos salen al mundo a predicar y por resultado viene una gran multitud.
En primer lugar, aquí en Isaías 66 no representa la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Posiblemente habrá personas que dirán, bueno, esto es la segunda venida de Cristo. Pues no, hermanos, esto no es la segunda venida de Cristo, porque si ustedes notan, aquí dice que el Señor viene con fuego para descargar su ira con furor y reprensión con llama de fuego. Y el versículo 16 dice, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada, ¿verdad? En inglés dice que va a rogar, se usa la palabra rogar o va a estar suplicando. En inglés se usa la palabra plead, que significa rogar o suplicar. Y usa la palabra fuego y su espada. Y ustedes saben que la espada representa la palabra de Dios. Y el fuego es una representación del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que el Señor va a estar rogando, suplicando con su pueblo a través de su palabra y a través de su Espíritu para que pueda haber un tipo de arrepentimiento, de consagración y preparación. Y por lo tanto vemos esa obra de Dios. Es lo que hemos visto que se debe de llevar a cabo en la iglesia, ¿verdad? Un tiempo de gemir y clamar por todo lo que se está llevando a cabo en la iglesia, por las abominaciones. Y el Señor en su gracia nos da esa gracia, nos da ese tiempo, y Él viene a nosotros con su palabra y con su espíritu para rogar, ¿verdad? Para amonestarnos, para suplicar que podamos prepararnos y tener un cambio. Entonces, eso es lo que estamos mirando aquí en Isaías capítulo 66, que Dios está rogando, suplicando a través de su palabra y su espíritu con su pueblo. Más adelante dice que Dios dice, y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados. Entonces aquí vemos que Dios viene a la iglesia a purificarla. Y después que la purifica, dice que envía a los escapados de esa purificación, de ese juicio que Él lleva a cabo en la iglesia, que obviamente representan a los 144,000. Entonces Dios pone una señal sobre ellos y los manda a las naciones. Aquí dice a Tarsis, a Fud, a Lud, a Tubal, dice a tierras lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Hermanos, nunca en la historia de esta tierra se ha visto que se cumpla este versículo. Un movimiento fuerte enviado por Dios para que se publique su gloria, se publique su verdad en todo el mundo. Hasta el momento, hermanos, nunca se ha visto. Por eso aquí nos está hablando de un tiempo cuando Dios va a enviar a su pueblo lleno del Espíritu Santo, lleno de su poder, y lo va a enviar mientras la ley dominical esté en todo el mundo. Es el tiempo cuando Dios envía a su pueblo a la misma vez para que publique su gloria, para que publique su verdad, el Evangelio, y de esa manera sale la gran multitud. Ellos salen de Babilonia. Eso es lo que van a hacer los 144,000. Salí, pueblo mío, de Babilonia. Y por lo tanto vemos aquí, hermanos, que los segundos frutos salen, ¿verdad?, de todo el mundo y se unen con los 144,000. Eso es lo que estamos mirando aquí en Isaías 66. El versículo 20 dice, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, carros, en literas, en mulos y en camellos a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios. ¿Sí notaron allí? En utensilios limpios a la casa de Jehová. En otras palabras, todos los que salgan del mundo van a ser convertidos. Ya no van a haber pecadores ahí, hermanos. Toda la iglesia va a estar limpia y pura. También esto lo podemos ver si ustedes leen en Juan 10:16. ¿Se acuerdan ese texto que dice, tengo otras ovejas que no son de este redil? Y también me conviene traerlas. Y es cuando entonces va a haber un pastor, solo un pastor, y va a haber solo un rebaño. Está hablando de que Dios tiene hijos que están en todo el mundo, que no han escuchado el mensaje. Pero va a llegar el tiempo en que Dios va a enviar a su pueblo, la iglesia purificada, los 144,000, para que prediquen el evangelio a todo el mundo. Y es cuando esa gran multitud sale de Babilonia,
sale de esas comunidades dominicales, iglesias dominicales, y se unen con su verdadero pueblo. Hay otra referencia que está muy interesante que la encontramos en el Conflicto de los Siglos, la página 662, que nos habla de esta misma verdad. Dice, Conflicto de los Siglos, la página 662. Se dice de Babilonia con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia, y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. De allí que este movimiento está simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se oye, el llamamiento, salí de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Entonces aquí, hermanos, claramente dice el Espíritu de Profecía que Dios tiene aún un pueblo en Babilonia. Y cuando llegue ese tiempo, cuando la iniquidad de Babilonia sea hecha y cuando se establezca lo que viene siendo la marca de la bestia, es el tiempo entonces que Dios envía a los 144,000 para que proclamen el evangelio, para que den el mensaje, salid pueblo mío de Babilonia. Y es de esa manera que la gran multitud sale del mundo, sale del territorio de Babilonia para unirse con la iglesia pura, con la iglesia purificada, con la iglesia de los 144,000. Entonces aquí estamos mirando eso, hermano, la proclamación de los 144,000 durante el fuerte pregón, durante el tiempo que los vientos estén soplando, y vemos también la verdad de que van a haber segundos frutos. Primeros frutos de la iglesia adventista del séptimo día y los segundos frutos que vienen de todo el mundo. Eso es lo que estamos mirando aquí, hermanos. Ahora, para continuar con este estudio, queremos saber la gran multitud. A veces se escucha que la gran multitud representan santos redimidos de todas las edades. A veces escuchamos comentarios de que, bueno, la gran multitud representa a todos los santos de todas las edades. Y a veces hay diferentes interpretaciones, ¿verdad?, de quién representa a la gran multitud. Les voy a leer una referencia que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, la página 723. En esta referencia vamos a ver que la gran multitud no representa a santos de todas las edades. Vamos a ver que la gran multitud representa una compañía que va a estar vivo cuando Cristo regrese por segunda vez. No van a conocer la muerte. Igual que los 144,000 van a ser trasladados al cielo. Vamos a ver que van a haber dos compañías, los 144,000, la gran multitud, que van a ser trasladados al cielo sin ver la muerte. Dice Conflicto de los Siglos 723, dice, inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que cual tizones arrancados del fuego siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y más allá está la grande muchedumbre, que nadie podía contar de entre todas las naciones y las tribus, y los pueblos y las lenguas,
de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. Si notaron aquí, hermanos, hay 4 grupos que están cerca del trono. El primer grupo dice, eran los que alguna vez eran celosos en la causa de Satanás, pero cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Ese es el primer grupo. El segundo grupo dice, los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y la incredulidad, y los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida. Ese es el segundo grupo. El tercer grupo dice, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y noten que el cuarto grupo, el Espíritu de Profecía dice, y más allá está la grande muchedumbre. Por lo tanto, hermanos, la gran multitud, la grande muchedumbre, no puede ser o no puede representar a los santos de todas las edades. No son martirizados, no son personas que van a ser resucitadas, tampoco, sino es una compañía muy separada, muy diferente a las otras compañías que la hermana White está aquí describiendo. Definitivamente, hermanos, vamos a ver que la gran multitud viene de todo el mundo y va a ser el resultado de la predicación del Evangelio por los 144,000. Son los hijos que Dios tiene en que están en todo el mundo. Muchos en iglesias dominicales, muchos están en las iglesias protestantes que no han recibido el mensaje del sábado, y muchos son personas que no han escuchado absolutamente nada de Cristo. Personas que se encuentran en los lugares más remotos de la tierra, en India, en China, en África, en Sudamérica, lugares donde no ha entrado la verdad de Dios, ni siquiera saben o han escuchado de Cristo. Entonces va a llegar el tiempo cuando se va a proclamar el Evangelio con fuerza y poder por los 144,000, y muchos de esas personas que están en todo el mundo van a aceptar el llamado y van a aceptar a Jesús, y por lo tanto se van a unir con su pueblo y van a ser parte de esta gran multitud. Y eso es lo que estamos mirando aquí, hermanos, en Conflicto de los Siglos. Lo hemos mirado aquí leyendo en Isaías 66, que Dios tiene un tiempo especial que va a enviar a su pueblo para terminar su obra, para publicar su gloria y su verdad. Y eso es lo que estamos mirando aquí, hermanos, a través de la obra de los 144,000. Entonces vamos a ver ahora algo también muy interesante. Aquí tenemos 2 compañías, los 144,000 y la gran multitud. 2 compañías que van a ser trasladados al cielo sin ver la muerte. 2 compañías que van a estar vivos cuando Cristo venga. Vamos a ver que hubo 2 personas en la historia de la tierra que también fueron trasladados al cielo sin conocer la muerte. Y vamos a ver que ellos son como un ejemplo, como un tipo de los 144,000 y también de Enoc. Vamos a empezar primeramente con Elías. Vamos a ver que Elías fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Y vamos a ver que Elías es un tipo de los 144,000. Y la otra persona que fue trasladado al cielo fue Enoc. Vamos a ver que Enoc representa o es un tipo para la gran multitud. Entonces vamos a ver primeramente Elías. Si ustedes se acuerdan, les voy a leer una referencia que se encuentra en El Deseado de todas las gentes, la página 390. Algunas características de Elías, y vamos a ver que algunas de esas características las podemos ver también en los 144,000. Dice El Deseado de todas las gentes, la página 390. En el monte de la transfiguración, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Noten aquí que Moisés, así como él fue resucitado, representa a los que van a ser resucitados cuando Cristo venga. Y dice aquí la referencia, Elías
que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez, aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible fuere vestido de incorrupción. Entonces aquí, hermanos, claramente dice que así como Elías fue trasladado al cielo, representa a la compañía que también va a ser trasladado al cielo. Y vamos a ver algo muy interesante acerca de Elías. Vamos a ver, si buscan ustedes en sus Biblias, Primera de Reyes capítulo 17. Primera de Reyes 17:1 dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces aquí en el Primera de Reyes 17:1 nos muestra que este Elías era un israelita. Él era un israelita. Vemos también, hermanos, que la Biblia nos menciona en Apocalipsis 7:4 dice que los 144,000 son israelitas. Muy interesante. Ahora, si leemos en Segunda de Reyes, capítulo 2, Segunda de Reyes, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 8 y también el versículo 14, dice: Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Y el versículo 14 dice: Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Entonces aquí, hermanos, vemos que Elías era un israelita y también Elías tenía un manto. Y Elías fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Son tres características muy importantes que se manifiestan y podemos verlas también en los 144,000. Los 144,000 vienen del Israel moderno, del Israel espiritual, de la iglesia adventista del séptimo día. Son israelitas, muy diferente a la gran multitud. La gran multitud viene de toda nación, tribu y lengua, pero los 144,000 son israelitas. En segundo lugar, vamos a ver leyendo Primeros Escritos, la página 16, dice esto. Es la primera visión que la hermana White miró a los 144,000. Dice: En el mar de vidrio los 144,000 formaban un cuadro perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas. Y sin embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. Iban vestidos con un resplandeciente manto blanco, desde los hombros hasta los pies. Entonces aquí, hermanos, la hermana White miró en visión a los 144,000 que tenían un manto blanco y dice que formaban un cuadro perfecto. Nos muestra también, ¿verdad?, esa verdad de que los 144,000 es una compañía literal, es un número literal, no es un número simbólico. Entonces tenemos las características de Elías. Elías era un israelita. Elías fue trasladado al cielo sin ver la muerte y Elías tenía un manto. Los 144,000 son israelitas espirituales de la iglesia Israel moderno. Los 144,000 también tienen un manto. Eso fue lo que se le mostró a la hermana White. Y también los 144,000 son trasladados al cielo sin ver la muerte, sin conocer la muerte. Eso lo pueden encontrar en Conflicto de los Siglos, la página 706 y la página 707, donde dice aquí
Les voy a leer solamente una parte, dice, a ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Entonces aquí está hablando de los 144,000 que también ellos van a ser trasladados al cielo sin conocer la muerte. Por lo tanto, hermanos, vemos que Elías es un tipo de los 144,000. Pero ahora vamos a ver el tipo de la gran multitud. Vamos a ver que Enoc es un tipo de la gran multitud. Vamos a anotar, vamos a repasar el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 7. Dice Apocalipsis 7:9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces aquí vemos que la gran multitud tenía palmas en las manos. La gran multitud no son israelitas. Si notaron eso, que la gran multitud, Juan los miró como una compañía que venía de todo pueblo, tribu, lengua y nación, muy diferente. Y vemos que ellos tenían palmas. Vamos a ver que Enoc, él no era israelita, porque él vivió antes, ¿verdad? Antes que se formara o se estableciera la nación de Israel. Él vivió antes del diluvio, en ese tiempo. Entonces, él no era israelita. También vamos a ver que cuando la hermana White lo miró en visión, si leemos esto en Primeros Escritos, la página 40, dice esto. La hermana White está en visión y ella está mirando, ¿verdad?, a otros planetas, y ella dice, después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas, donde vi al anciano Enoc, que había sido trasladado. Llevaba en su brazo derecho una esplendente palma, en cada una de cuyas hojas se leía escrita la palabra victoria. Entonces aquí, hermanos, la hermana White miró a Enoc, ¿verdad? Dice en uno de esos mundos, y dice que él tenía en su brazo derecho una esplendente palma en la cual estaba escrito la palabra victoria. Entonces aquí vemos que Enoc tiene palmas de igual manera como la gran multitud, ¿verdad? Enoc no era israelita, la gran multitud no son israelitas, ¿verdad? Enoc fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Vamos a ver que también la gran multitud representa eso. Les voy a leer otra referencia que la encontramos en Patriarcas y Profetas, la página 77, que dice esto. Dice, así como Enoc fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán transpuestos de la tierra antes de la destrucción por el fuego. Entonces también Enoc representa o es un tipo de la gran multitud que va a ser trasladado al cielo sin ver la muerte. ¿Okay? Enoc no era israelita, fue trasladado y tenía palmas. La hermana White y la Biblia nos dice que la gran multitud no son israelitas, van a ser trasladados y también tenían palmas donde estaba escrito, ¿verdad? Como dice la hermana White, en la palma que tenía Enoc, victoria. Obviamente que mostrando de que ellos van a alcanzar la victoria sobre el pecado, sobre el enemigo, y van a ser redimidos. Y por lo tanto aquí tenemos, hermanos, el tipo y el antitipo. Dos personas que fueron trasladados al cielo sin ver la muerte, Enoc y Elías. Elías representa o es un tipo para los 144,000 y Enoc es un tipo para la gran multitud.
también nos muestra ahí la hermana White Moisés. Moisés representa a la multitud de santos que van a ser resucitados en la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo regrese, entonces va a suceder, ¿verdad?, la resurrección, donde van a resucitar todos los santos. Moisés es un tipo o una representación de esos santos que van a ser resucitados. Son símbolos perfectos que Dios usa, hermanos, para mostrarnos la verdad de los 144,000 y la verdad de la gran multitud. Pero quiero, hermanos, que nosotros podamos entender esto, de que la obra que nosotros tenemos que estar haciendo ahorita, hermanos, es de prepararnos, tener una reforma, tener un reavivamiento para poder lograr ser parte de los 144,000. Si queremos terminar la obra y predicar el Evangelio, primeramente tenemos que ser sellados. Dios tiene hijos en las comunidades dominicales, en las iglesias dominicales, en las iglesias protestantes y en todo el mundo. Y va a llegar el tiempo en que se les va a dar el mensaje por este pueblo puro, pero primeramente nosotros, hermanos, tenemos que prepararnos si es que queremos ser parte de ese pueblo que va a ser santificado, que va a ser sellado y que va a recibir el poder del Espíritu Santo para proclamar el mensaje. Y quiero leer una referencia que nos lo muestra esto, o básicamente nos muestra la gran obra que nosotros tenemos que hacer, hermanos, en este tiempo. Es en Palabra de Vida del Gran Maestro, la página, les voy a leer la página 47 y la página 48. Y está hablando en el contexto de la cosecha. Acuérdense que hemos visto que los 144,000 son llamados las primicias o primeros frutos, y después vienen los segundos frutos, la gran multitud. Primeros frutos y segundos frutos de hijos de Dios que van a ser cosechados en estos últimos días. Y noten lo que dice aquí el espíritu de la profecía. Dice: cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. ¿Sí notaron aquí, hermanos, que dice que Dios está anhelando la manifestación de sí mismo en su iglesia? Y él menciona: cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Aquí tenemos, hermanos, una responsabilidad muy grande de dejar y permitir que el carácter de Cristo sea reproducido en nosotros. A veces escuchamos ahí en la iglesia de que somos pecadores, ¿verdad? Somos imperfectos, que no podemos lograr la perfección, que no podemos llegar a ese punto. Pues aquí, hermanos, la hermana White está diciendo que Dios está anhelando, Cristo está anhelando de su iglesia que se reproduzca su carácter en ellos, ¿verdad? Y es una responsabilidad que nosotros tenemos. También les voy a leer esta referencia. En el mismo libro Palabra de Vida del Gran Maestro, esta fue Palabra de Vida del Gran Maestro, les leí la página 47. Y esta referencia a la que les voy a leer es la página 41. Y en esta referencia, hermanos, nos da la clave para lograr eso.
Dice, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Así también el cristiano debe esperar en su vida los frutos de la palabra de Dios. Muchas veces cuando pedimos en oración las gracias del Espíritu, para contestar nuestras oraciones, Dios nos coloca en circunstancias que nos permiten desarrollar esos frutos. Pero no entendemos su propósito, nos asombramos y desanimamos. Sin embargo, nadie puede desarrollar esas gracias a no ser por medio del proceso del crecimiento y la producción de frutos. Nuestra parte consiste en recibir la palabra de Dios, aferrarnos de ella y rendirnos plenamente a su dominio. Así se cumplirá en nosotros sus propósitos. El que me ama, dijo Cristo, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. En nosotros se manifestará la influencia dominante de una mente más fuerte y perfecta, porque tenemos una relación viviente con la fuente de una fortaleza que lo soporta todo. En nuestra vida divina seremos llevados a Jesucristo en cautividad. No viviremos por más tiempo la vida común de egoísmo, sino que Cristo vivirá en nosotros. Su carácter se reproducirá en nuestra naturaleza. Así llevaremos los frutos del Espíritu Santo, uno a 30, otro a 60 y otro a 100. Esa es la razón, hermanos, que vemos que los 144,000 logran esa realidad. Ellos logran que el carácter de Cristo sea reproducido perfectamente en ellos. Y esa es la manera que ellos salen al mundo, ¿verdad? Con esa fuerza, con ese poder, reflejando perfectamente el carácter de Cristo, y empiezan a publicar el mensaje y atraer a la gran multitud de todo el mundo. Pero primero, hermanos, eso se tiene que realizar en nuestras vidas ahora. Dice que debemos de permitir que el carácter de Cristo sea reproducido en nuestra naturaleza. Yo sé que a lo mejor van a escuchar esto, van a decir, es imposible, ¿verdad? ¿Cómo? Somos pecadores, ¿verdad? Cometemos pecado y no es imposible. Hermanos, la Biblia y el Espíritu Profecía nos menciona que debemos lograr esto si queremos ser parte de los 144,000. Debemos permitir que el carácter de Cristo sea reproducido en nuestra naturaleza. Es lo que dice esto. Dice, su carácter se reproducirá en nuestra naturaleza. En la página 47 de este libro dice, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Entonces, hermanos, tenemos una gran obra de reflejar el carácter de Jesús, ¿verdad? Tenemos una gran obra de vencer el pecado, de vencer la iniquidad, de vencer al mundo, de vencer al diablo. Y esa es la única manera, hermanos, que vamos a tener ese privilegio de ser parte de los 144,000. La Biblia está llena de referencias donde nos muestra que Dios nos da el poder, Dios nos da la fuerza, Dios nos da su gracia para que nosotros logremos eso. Nosotros no podemos hacerlo en nuestra propia fuerza, hermano, pero es cuando nos sometamos. Noten este orden, o noten la manera que la hermana White lo pone. Son 3 pasos que tenemos que hacer, hermanos, para que finalmente se reproduzca el carácter perfectamente en nuestra naturaleza. Ella dice, nuestra parte consiste en recibir la palabra de Dios. Primer paso. Segundo, aferrarnos de ella, aferrarnos de las promesas, aferrarnos de la palabra de Dios. Esa es la segunda parte. Y la tercera es y rendirnos plenamente a su dominio. Así se cumplirá en nosotros sus propósitos. Entonces, hermanos, hay 3 cosas que tenemos que hacer. Primero, tenemos que recibir la palabra de Dios, recibir toda la palabra de Dios en nuestras vidas. Segundo, tenemos que aferrarnos. Eso quiere decir que tenemos que tener fe y confianza en Cristo
y en su palabra y en su poder de su palabra que nos pueda mantener a nosotros sin pecado, de una manera que nosotros podamos vivir una vida victoriosa. Y entonces lo que se va a ver, y dice, y aferrarnos de ella, y la tercera parte es, y rendirnos plenamente a su dominio. Es cuando uno se entrega, mente, cuerpo y alma, mis ojos, mis manos, mi cuerpo, todo lo que soy, todo lo que tengo, nos rendimos al poder de Dios, y es entonces cuando Dios toma control de nuestras vidas y Él entonces hace su obra, sus propósitos, y es de la manera que nosotros vamos a lograr a reflejar el carácter de Cristo. Si no hacemos esto, hermanos, es imposible que reflejemos el carácter de Cristo. Es imposible que la naturaleza de Cristo se reproduzca en nosotros. Es imposible. Y por lo tanto, hermanos, yo los invito a que ustedes examinen sus vidas. Yo examino mi vida para que podamos ver cuáles son las cosas que nos dan, que no nos permiten, ¿verdad?, recibir la palabra de Dios, aferrarnos a su palabra y someternos a su dominio. Porque esa es la manera, hermanos, para que nosotros podamos tener el éxito y finalmente podamos reflejar perfectamente el carácter de Cristo. Y esa es la esperanza que tenemos, hermanos. Dios nos da su gracia, Dios nos da su poder para que lo logremos. Nosotros no podemos hacerlo solos, pero Dios nos da su fuerza y su poder. Y esa es la manera que los 144,000, ¿verdad?, van a salir al mundo con el poder de Dios, con el derramamiento del Espíritu Santo y reflejando perfectamente el carácter de Cristo. Van a salir a todo el mundo para conquistar al mundo con la verdad. Y vamos a ver que la gran multitud va a salir y se va a unir con su pueblo. Y entonces va a venir el tiempo cuando Cristo va a venir y a recoger a su pueblo y llevarlos por la eternidad. Y eso es, hermanos, lo que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 7, acerca de los 144,000 y la gran multitud. No se les olvide, hermanos, que para ser sellados también tenemos que gemir y clamar por las abominaciones que se hacen en la iglesia. Tiene que haber una reforma y tiene que haber un reavivamiento, empezando en nosotros, en nuestras familias, y ayudando a nuestros hermanos en la iglesia para que ellos también logren esa reforma y ese reavivamiento. En la condición presente de la iglesia, que está representado como la iglesia Laodicea, una iglesia que está tibia, en una condición tibia, no está fría ni caliente, es imposible en esa condición, hermanos, terminar la obra. No se puede. Por lo tanto, vemos que Dios tiene que venir a la iglesia y purificarla. Y de esa purificación entonces surge los 144,000 que Dios va a usar para terminar la obra. Espero, hermanos, que este estudio les haya gustado y espero que sea una bendición para ustedes. Sigan estudiando. Esta es la segunda parte. La primera parte es muy importante y la segunda parte ya hemos visto que la gran multitud, ¿verdad?, viene de todo el mundo. Hemos visto el tipo y el antitipo de estas dos compañías. Y sobre todo, hermanos, hemos visto que Dios anhela que su carácter sea reproducido en su iglesia, en nosotros. Cuando eso se lleve a cabo, hermanos, entonces Cristo va a regresar y nos va a reclamar como los suyos, nos va a poder llevar al cielo. Por lo tanto, hermanos, tenemos una obra muy grande que se tiene que efectuar en ustedes, en sus vidas, como en la mía. Y los invito a que sigamos estudiando, a que sigamos orando y buscando la presencia de Dios para que sus propósitos se puedan cumplir en nosotros y que podamos ser parte de ese pueblo que va a terminar la obra. Hermanos, que Dios los bendiga. Es mi deseo y mi oración.